Buenas noches, palabra plena. Qué bueno volver a estar con ustedes en momentos tan importantes de la vida del país, esto que nos está aconteciendo, y poder aproximarnos un poco a una reflexión sobre qué hacer con esto que nos pasa, donde nos encontramos un poco confundidos, que a veces no sabemos qué sigue, qué hacer, cómo ir paliando, como se dice, un poco este sufrimiento de la vida y lo más grave, esta incertidumbre que hay, este asunto tan confuso sobre las cosas del ser humano, de lo que nos pasa como hombres, como mujeres, como niños, como ancianos, en todos los sentidos. El tema del malestar y el tema de la dureza de vivir que se menciona. Esta noche está con nosotros Jaime Castro, es un psicoanalista de la nueva escuela lacaniana, la NEL, que existe en Cali por más ya de 14, 15 años. Ya la NEL es quinceañera, ¿no? Sí, en Cali. Jaime, buenas noches, me alegra que estés en Palabra Plena. Esta invitación te la hemos cursado porque sabemos que la corporación quiere saludar un acontecimiento que se va a dar en Cali, que son las jornadas de la ANEL, la primera jornada, ¿no? Sí, sí. Y entonces quisiéramos que nos contaras qué es lo que va a pasar. Bueno. ¿Qué es lo que tiene la nueva escuela lacaniana, la ANEL de Cali, propuesto para invitarnos, para provocarnos una reflexión sobre lo que nos pasa como seres sociales, como individuos? Bienvenido a Palabra Plena, Jaime. Bueno, muchas gracias, Jaime. Sí, en principio diría, como para que la gente un poco se entere de qué se trata, la ANEL, o Nueva Escuela Lacaniana, es una escuela de psicoanálisis. Es una escuela que tiene sedes en diferentes países de América y en Colombia, en Bogotá, en Medellín y aquí en Cali tenemos una sede. Es una escuela que se propone la formación de psicoanalistas y la extensión del psicoanálisis a la ciudad. A su vez hace parte de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que es una asociación pues mucho más grande que reúne escuelas de psicoanálisis de diferentes países. Tú acabas de llegar de Barcelona, donde se hizo el evento. Sí, acaba de suceder en Barcelona, ahora en abril, el Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, sobre un tema también pues muy importante, como es el que tiene que ver con la psicosis y con formas de psicosis que son bastante comunes y corrientes. No tanto se trató, digamos, el tema de la psicosis notorias, digamos, de esa locura que de pronto llama mucho la atención, que es muy extraordinaria, que es muy notable, sino más bien de formas de padecimientos que son como más comunes y corrientes, ¿sí? Ya ese trabajo del Congreso de la Asociación Mundial es como el resumen o el horizonte que tiene el trabajo de la escuela UNA en la clínica, en la práctica psicoanalítica, en el campo epistémico, no en el campo epistemológico. Son tres aspectos muy importantes de la formación, sí, la preparación y la práctica de los analistas de la escuela. Así es. Y entonces, para volver a tu pregunta anterior, aquí en Cali, el próximo mes de julio, entre el 26 y el 29 de julio, vamos a realizar en la sede de la ANEL Cali nuestras primeras jornadas de estudio, que hemos denominado con una especie de equívoco en el título de las jornadas, desarreglos sintomáticos. Desarreglos sintomáticos. Sí, para jugar un poco con el asunto del desarreglo, pero al mismo tiempo el arreglo. Entonces tenemos allí un trabajo que vamos a realizar con dos invitados muy importantes de la Asociación Mundial de Psicoanálisis,
como son María Cristina Giraldo de Medellín y Sergio Laya, que viene de Brasil, de Belo Horizonte, en Brasil. Es un colega de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis. Ambos son dos profesionales muy importantes, dos miembros muy importantes de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, porque tienen, digamos, han logrado, digamos, a través de un procedimiento que tiene las escuelas de psicoanálisis lacaniano, han logrado una nominación que se llama Analistas de la Escuela, que recoge, digamos, un proceso de su propio análisis y han podido dar cuenta de lo que es su propio final de una experiencia personal de psicoanálisis. Han podido dar cuenta de eso y a partir de allí transmiten a la comunidad, a la escuela en primer lugar y a la comunidad, digamos, lo que se constituye en una enseñanza, digamos, para la formación de un psicoanalista. Más adelante yo pienso, Jaime, que es muy importante que la TV audiencia conozca esta forma de proponerse estos analistas y que nos vayan permitiendo entrar más en las entrañas de la escuela para saber que hay una inquietud del ANEL que está concretándose en hechos del orden clínico, del orden práctico, del orden epistémico, para hacerse cargo de este tema de lo que afecta. Sí, por ahora digamos que lo importante es como tener muy presente que estas jornadas están centradas en el tema del síntoma. El síntoma. Sí. Hay un asunto, Jaime, que me preocupa mucho siempre cuando yo oigo el título, el nombre de las jornadas, ¿sí?, que tú mencionas como un equívoco, arreglos, desarreglos. ¿Por qué la toma de ese significante? Arreglos, desarreglos. Sí, ¿qué pasa? Tiene que ver con la concepción que para el psicoanálisis se tiene del síntoma. Digamos que el síntoma, desde un punto de vista de la medicina, es algo que conlleva, digamos, como un malestar que tenemos que eliminar. El síntoma conlleva pues una cierta perturbación. Estoy hablando pues de manera general y cómo se entiende un síntoma. Y desde el punto de vista, digamos, de la medicina es algo que tenemos como que eliminar, ¿sí?, porque ha introducido, digamos, como un desequilibrio, como un malestar. El psicoanálisis introduce una reflexión muy interesante sobre el síntoma, y es que lo piensa como un modo de solución, como una respuesta, como un arreglo que las personas construyen ante las preguntas y los impases fundamentales de su existencia. ¿Puede uno pensar, Jaime, que el ser humano es capaz de vivir sin sufrimiento, sin malestar, o qué pasa con eso? La idea es que el sufrimiento hace parte, digamos, es constitutivo de la experiencia humana. Es constitutivo. Sí, hace parte, digamos, de la experiencia humana. No podemos pensar la experiencia humana por fuera de cierta dosis de sufrimiento. O sea, también sería como muy iluso creer que eso sería así. O sea, hay que constatarlo, lo podemos constatar en la experiencia de todos, de cada uno de nosotros, que así como hay momentos pues muy afortunados en la vida, pues hay muchos momentos también que son desafortunados. Hay impases en la vida, por ejemplo, la muerte de un ser querido, un fracaso escolar, una separación, y para otros a veces ciertas experiencias que pueden ser muy afortunadas, como un ascenso, un nombramiento, pueden ser una experiencia que los conmueve de tal manera que no logran como ubicarse frente a eso. O sea, entonces, frente a esas situaciones que, digamos, conmueven el estado anterior, por decirlo de alguna manera, de esa persona, se responde. Y los sujetos a veces pues responden haciendo síntomas, ¿sí? Entonces el síntoma es una especie de respuesta, de solución ante eso que para la persona lo excede, digamos, le mueve el piso, para ser un poco como un poco gráfico, lo conmueve, digamos. Entonces
En ese sentido, el síntoma hay que entenderlo como un modo de arreglo. Ahora, hay que entender allí que es un modo de arreglo un poco problemático. ¿Por qué? Porque si bien es una respuesta, es una solución, al mismo tiempo es una solución que conlleva un grado más o menos alto de malestar, ¿sí? De sufrimiento. Jaime, vamos a hacer un corte. Estoy pensando cómo puede acceder la TV audiencia a un trabajo tuyo que tiene que ver con lo que estás exponiendo en relación con Coconuco se viste de arco iris, que es una resonancia que tú tienes y con la que explicas este tema de la univocidad, la equivocidad del nombre de la jornada. Pero esto para cuando regresemos de estos avisos. Sí. Estamos con Jaime Castro, que es miembro del directorio de la escuela, de la nueva escuela lacaniana de psicoanálisis. Él nos viene planteando la fortuna de tener en Cali unas jornadas en donde se va a pensar sobre este tema que le pasa al ser humano y unas interrogaciones fundamentales sobre qué pasa con esa dificultad de vivir, inquietarnos en torno a si podemos vivir sin ese malestar o necesitamos de cierto modo conservar un poquitico de ese malestar. Le he pedido también que cuando regresemos nos cuente dónde podemos leer este trabajo, esta escritura de él, que explica muy bien lo que va a pasar en julio, que casualmente es un mes de la libertad y estamos enfrentados a temas de preguntas por el ser humano, preguntas por el hombre y su destino, su situación. Acompáñenos, ya volvemos con Jaime Castro y este proyecto liberador. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de la comunidad educativa, eliminando la exclusión social de jóvenes que han usado sustancias psicoactivas o tienen riesgo de usarlas. A través de las zonas de orientación escolar en las instituciones educativas, Eustaquio Palacios, Isaías Duarte Cancino y Nelson Garcés Bernaza, operadas por la Corporación Viviendo. Acompañándonos más que todo para las citas médicas, con problemas de matoneo en la institución. De hecho, de 76 muchachos que tenemos ahorita, el 90% tienen claro que van a seguir estudiando, y eso es un pensamiento que se cambió mucho a partir de ahora. Hasta la fecha contamos con 570 personas abordadas en procesos de orientación, 750 personas participando en propuestas de intervención orientadas hacia el cambio de representaciones sociales, minimizando el estigma y la exclusión escolar, 120 seguimientos a casos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas asociadas, 151 estudiantes intervenidos con orientación y acompañamiento vocacional, 29 estudiantes de grado 11 que hicieron proceso de inscripción a la universidad pública. Zona de orientación escolar, ZOE, hacemos el cambio. Para más información, llamar al 372-1122. El desafío, del negocio a la inclusión. El desafío es una propuesta metodológica de acción grupal y comunitaria para el desarrollo de potencialidades e inclusión económica y social. Antes trabajaba como empleada doméstica, no tenía buen sueldo, pero no se me había ocurrido que uno trabajando independientemente tenía más tiempo para uno, para su familia. Es bueno porque pues, uno está proveyendo en su propia casa, es nuestra propia labor, uno lo hace con más cariño, con más desempeño. Estoy haciendo lo que me gusta, que es lo de panadería, repostería. Johan estaba ahí como pendiente en esa lucha, siempre dándome ánimo. Me han dado el apoyo que necesito. El desafío no nos dejó, nada más fue proyecto
y dejarnos tirados, no. El desafío ha estado en la mano con nosotros, apoyándonos en cada cosa que hacemos y diciéndonos, ustedes pueden salir adelante. Gracias. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Y qué es lo que quiere? Bailar. Porque ella no baila. Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Que baila esa niña? Sí, sí. ¿Que baila Lupita? Sí, sí. ¿Que quiere bailar? Mambo. Sí, sí, sí. ¡Ah! Mambo, 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 mambo. Sí, sí, sí. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Porque ella no baila. Su papá. ¿Qué dice tu papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Que baila esa niña? Sí, sí. ¿Que baila Lupita? Sí, sí. ¿Que quiere bailar? Mambo. Sí, sí, sí. ¡Ah! Mambo, 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 mambo. Sí, sí, sí. Qué bueno que sigan con nosotros. Estamos con Jaime Castro hablando de un tema muy interesante, que es el síntoma. Y él ha escrito este tema de lo que pasa con el síntoma, esto con lo que nosotros andamos en el mundo, lo que nos permite relacionarnos con los otros, con nosotros mismos, con las cosas. Y nos ha dicho que el síntoma es bueno, que hay que tenerlo, que se puede conservar el síntoma y eso nos ayuda a arreglar los desarreglos. Es como debo entender la cosa, Jaime. A ver, todo síntoma tiene su lado de malestar, por supuesto, o sea, su lado patos, pues su lado de desarreglo, de padecimiento, digamos, para la vida de una persona. El asunto desde el psicoanálisis es qué hacer con el síntoma, ¿sí? ¿Qué se hace en una experiencia psicoanalítica con el síntoma? Entonces, para el psicoanálisis es una experiencia donde una persona que tiene un sufrimiento acude a un psicoanalista para buscar una manera a través de la palabra de arreglárselas con ese padecimiento. Entonces, una experiencia psicoanalítica, por supuesto, le puede ayudar a una persona a liberarse de ese padecimiento. Lo interesante, digamos, de la experiencia psicoanalítica es que la solución que el psicoanálisis puede ofrecer es una solución que pasa por no descartar el síntoma como algo que no sirve, sino de tomar ese síntoma y preguntarse más bien para qué le sirve ese síntoma a esa persona que lo padece. Digamos que el psicoanálisis va trazando como una divisoria, ¿no?, entre todas las múltiples formas que hay de tratar el síntoma. Hay una que va caracterizando al psicoanálisis y
y plantea una diferencia. ¿Podría pensarse eso, digamos? Sí, digamos que lo particular es que se interroga y lleva a esa persona que se interrogue acerca de la función que tiene ese síntoma en su vida, ¿sí? Y de esa manera, haciéndose esa pregunta, haciéndose esa reflexión en el contexto de una relación que se establece con un analista, esa persona puede encontrar otras maneras de arreglársela con el síntoma, ¿sí? Liberándose de esa dimensión o quitándole, restándole esa dimensión de sufrimiento que el síntoma conlleva. Esto tiene que ser bajo transferencia, dices tú. Sí, la idea de que esto sea bajo transferencia, que es un concepto, es un término pues psicoanalítico, que en palabras sencillas es, digamos, una relación de confianza que se establece entre una persona que acude a un psicoanalista y ese psicoanalista. Es una relación donde se pone en escena, digamos, en ese encuentro, que es un encuentro privado, íntimo, donde se pone en escena lo que es la realidad psíquica de esa persona y se pone en escena a través de la palabra. El psicoanálisis no es ni una terapia de consejos, no es una terapia ni de masajes, no es una terapia de aromas, no es una sugestión. Es un encuentro, digamos, a través de la palabra, donde quien va allí va a trabajar sobre su realidad subjetiva, a partir pues de entender que esa realidad subjetiva también es inconsciente, y va a trabajar allí para encontrar una manera de arreglárselas con eso que es su padecimiento en la vida, ¿sí? Entonces un psicoanálisis le puede ayudar a la persona a liberarse de una buena dosis de sufrimiento y encontrar nuevas salidas inéditas que le permitan tener una vida más acorde consigo mismo, ¿no? Pero dices, esas salidas las tiene que encontrar el sujeto que va a estar bajo transferencia. Con el acompañamiento del analista, con la intervención del analista, con la interpretación del analista, con el acto del analista, se va construyendo, digamos, un nuevo arreglo frente a ese arreglo sufriente que la persona se armó en su momento, ¿sí?, ante los impases de la vida. Entonces, la experiencia psicoanalítica le puede permitir a una persona arreglárselas ¿sí?, o arreglárselas frente a un arreglo que tenía, digamos, una dosis alta de sufrimiento. Jaime, estamos pendientes de ver cómo se va desenlazando, cómo se va desentrañando esta función que tiene el psicoanálisis en este tema tan importante que se va a dar en las jornadas, ¿no? Sí. Para el mes de julio, el final de julio, las cosas que van a pasar, los esclarecimientos que se van a poder establecer a partir de esta conversación que se va a tener con quienes pueden estar en estas jornadas, cómo se puede acceder a quienes se invitan. Es una jornada abierta al público en general, a las personas de diferentes campos, profesionales, gente que se interese en el campo de la subjetividad contemporánea, gente de las ciencias sociales, maestros, gente del campo de la salud, estudiantes. Hay muchos que están interesados y que se han inscrito pues masivamente a las jornadas. Entonces se puede, digamos, obtener más información. Tenemos un blog que se llama jornadasnelcali.wordpress.com. Tenemos un canal en YouTube que se llama Nel Cali. También allí encontrarán pues información sobre las jornadas. Tenemos unos descuentos muy interesantes, muy especiales pues para los estudiantes que pueden aprovechar ahorita en lo que resta del mes de mayo. Hay una serie de descuentos pues progresivos, pero hay uno jugosísimo para el mes de mayo que sería muy interesante pues que sigan aprovechando. Jaime, muchas gracias por estar en
palabra plena, estamos sobre el tiempo. El tiempo que dicen de la televisión no es el tiempo lógico, no quedan muchas cosas por decir, muchas cosas por pues no aclarar, pero sí poner en la interrogación para que estos acercamientos con otras disciplinas vayan encontrando una elaboración de un concepto fundamental que nos ayude a llevar a buen lugar estos padecimientos que nos acompañan siempre. Bueno, así que están las puertas abiertas de Palabra Plena, porque la corporación se ha entendido siempre con una filosofía de la inclusión, y por eso saluda este evento que se va a dar y tendremos más oportunidades de conversar en esto que sigue. Bueno, muchas gracias, Jaime, por la invitación. A ustedes, invitarlos a que nos pongamos en este lugar que nos ofrece la escuela, la nueva escuela lacaniana, un lugar en Cali para la reflexión sobre esto que nos pasa y las respuestas que están de pronto ahí en cada una de las disciplinas, en cada uno de los sujetos que quieren hacerse cargo de su problema, de su malestar. Es la invitación que la Corporación Viviendo y su filosofía de la inclusión les hace. En adelante vamos a tratar de continuar en una comunicación, en una conversación sobre estos desarrollos. Cuídense mucho. Gracias por estar en Palabra Plena y nos vemos el próximo martes. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por esta entrevista. De entrada lo que tengo que decir es que estoy muy contenta con la posibilidad de que en Cali se vayan a hacer. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por esta entrevista. De entrada lo que tengo que decir es que estoy muy contenta con la posibilidad de que en Cali se vayan a hacer las jornadas locales. Siempre he pensado que el tema de hacer una jornada de escuela, porque al fin y al cabo de eso se trata, de vivificar la escuela localmente en lo múltiple, es absolutamente importante. Una jornada es para mí el lugar de encuentro del trabajo que se viene haciendo en la sede, que recoge además el trabajo de escuela de alguna manera, pero que también pone a trabajar el lugar donde se lleva a cabo la sede. Me parece que ustedes de alguna manera vienen recogiendo todo un trabajo que es un orientador de la escuela sobre el tema del síntoma con TH, el síntoma, y me parece que han hecho una interesantísima aproximación del tema en el campo no solamente clínico, sino también político, porque tal como han nombrado la jornada, ¿no?, desarreglos, nos da de entrada la posibilidad de entender que se trata de pensar, por un lado, el síntoma como un desarreglo, ¿no?, como algo del orden del déficit, de lo que falta, de lo que no anda, pero por otro lado también está la posibilidad del arreglo, y entonces el síntoma como aquello que arregla o que ofrece un tipo de solución para cada sujeto. Me parece que la combinación y el encuentro que ustedes han hecho está muy bien ubicado. Lo otro es que me parece, insisto, en que no se trata solamente de un trabajo clínico y de la práctica psicoanalítica, que es absolutamente esencial, es con eso con lo que trabajamos los psicoanalistas, con el 1 por 1, pero también se han pensado como la aproximación misma a problemas de nuestros locales, problemas de lo que pasa en Colombia, ¿no? Nuestra violencia, nuestra época de posconflicto, que tenemos que vernos efectivamente con una realidad alarmante de lo que viene y de lo que ha sufrido el sujeto de acuerdo a nuestro contexto. Entonces, en ese sentido, insisto en que me alegro muchísimo. Otra novedad que me parece que tiene el trabajo de las jornadas es que ustedes van a tener 2 testimonios de pase. Tenemos invitados, 2 testimonios que van a tener a Sergio Laía, que es una persona, es una de la Escuela UNA, de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis, y a María Cristina Giraldo, que es AE de la Escuela UNA, del
la NEL. Insisto en la Escuela 1 precisamente a partir de una pequeña observación que hemos tenido en el Congreso, donde sitúa precisamente que los AE pertenecen a la orientación misma de lo que es hacer una escuela de psicoanálisis, que es el PASE. Y en ese sentido están en diferentes ámbitos, en diferentes regiones, pero pertenecen a la escuela. Eso nos permite poner en serie el trabajo mismo de lo que es la escuela en acto. En acto se va a transmitir el resultado de lo que es una experiencia analítica. Lo decimos de manera, digamos, sencilla. Bueno, es una inmensa oportunidad de poder acercarnos, vivenciar, ¿no?, a través de la transmisión de los testimonios de estos dos AE, ¿no?, lo que pasa en el seno mismo, ¿no?, cómo el horizonte de la escuela, que es el PASE, está puesto allí, ¿no?, lo encarnamos. ¿Ellos de qué nos van a transmitir? Nos van a transmitir precisamente de esos arreglos que han logrado, un arreglo, digamos, sin patos o menos patos, que han logrado en relación a lo que es toda su síntoma, también podríamos decir, para jugar un poco en los dos términos. Es un arreglo sintomático, es un arreglo que le permite hacer con el uno de su existencia, con este punto de lo más traumático que arma nuestras vidas. Entonces, bueno, me parece que es una buena combinación. Tenemos un poco el tratar de pensar el tema en términos de extensión, aterrizado un poco a nuestro contexto, pero tenemos también la posibilidad de pensar lo que va a ser o lo que es la práctica de los analistas y aquellos interesados en el psicoanálisis en Cali en particular, y tenemos por otro lado todo el trabajo de intención que va a ser lo que nos van a poder transmitir nuestros colegas AE de la Escuela 1.